Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan, por favor? Jóvenes, ¿me escuchan? Buenas tardes, profesor. Sí, sí, se le escucha. Buenas tardes, Andrita. Gracias. Bien, el día de hoy, jóvenes, tenemos que revisar el proceso de elaboración de cerveza. Como les dije, estos son los dos primeros grandes procesos que vamos a desarrollar tanto en el caso del vino como la cerveza, puesto que probablemente muchos de sus trabajos productivos van a tener que estar alineados a uno de estos dos productos, ¿no? Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es de poder desarrollar el día de hoy la práctica, perdón, la parte teórica del proceso de elaboración de cerveza, llegar más o menos hasta el flujograma, ¿sí? Y a partir de ello ya que ustedes más o menos tengan claro si es que podrían optar pues por un proceso de vino o por un proceso de cerveza. Y bueno, en el día viernes estaríamos viendo la parte práctica de este proceso, ¿sí? Eh, en teoría, nosotros estamos ya en la semana 5, con lo cual la siguiente semana, que es la semana 6, correspondería a su evaluación. Sin embargo, eso al final lo vamos a conversar, puesto de que según sílabo es así, pero también sé que la siguiente semana tienen programada la semana técnica. Entonces, todavía no me han pasado el cronograma específico de esa semana técnica, pero entiendo yo que si es que hay la necesidad, pues no es bueno que interfiera con alguna evaluación, puesto que la idea es que ustedes aprovechen esa semana técnica y no estén preocupados estudiando, eh, digamos, para rendir un examen de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, jóvenes, eh, vamos nosotros al final a conversar un poco más al respecto. Eh, Sin embargo, ya les voy adelantando que es muy probable que tengamos que pasarlo para la semana 7 la evaluación, ¿ok? Igual lo vamos conversando y por favor, si es que alguno de ustedes tiene alguna información adicional, de repente si están llevando algún curso con el profesor Emilio, con la ingeniera Zoila, de repente les ha dado algún alcance último, porque lo que les estoy mencionando es lo que yo sabía hasta el día de ayer, ¿no? Bueno, el día de hoy, jóvenes, vamos a revisar la siguiente agenda, ¿sí? En primer lugar, vamos a ver un poco de la historia de la cerveza, cómo es que aparece el término cerveza, desde cuándo más o menos, ¿no? Vamos a ver algunos términos importantes. Luego vamos a ver, claro, algunos términos importantes, conceptos generales sobre la cervecería. Vamos a ver un poco de bioquímica cervecera, que no es diferente a lo que ya hemos visto hasta el momento, la verdad. Eh, y bueno, también vamos a ver al final un poco del proceso de elaboración de cerveza, ¿ok? Entonces vamos comenzando. En primer lugar, jóvenes, bueno, aquí ya salió montada la imagen, no tengo idea por qué, pero tenemos que saber que cerveza es un término eh, que no es actual, ¿sí? De hecho, desde el antiguo Egipto se ha detectado que los mismos egipcios, estamos hablando de hace muchos años, incluso antes de Cristo, eh, estos egipcios tenían sus propias fábricas de cerveza. Y esto es algo muy curioso porque cuando nosotros buscamos una data exacta de cuándo apareció la cerveza, pues en realidad no tenemos algo concreto, tenemos varios supuestos, tenemos supuestos desde el antiguo Egipto, tenemos supuestos desde la cultura mesopotámica, ¿no? Tenemos algunos otros supuestos de algunas culturas barbáricas, pero en realidad no tenemos en sí una fecha exacta. Hay estimaciones, las más claras son en torno al, digamos, al imperio egipcio de aquella época,
Y bueno, después vamos a hablar un poco más de eso también. Sin embargo, ¿por qué es que nace estos procesos fermentativos? Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar realmente si es que nosotros olvidáramos todo lo que sabemos y nos ponemos en una época en donde no existía ninguna bebida alcohólica, ¿por qué creen ustedes que se creó este tipo de bebidas? ¿Mm? ¿Se han puesto alguna vez en ese supuesto? Porque es muy importante cuestionarnos cosas para saber cómo es que se han generado, ¿no? Es muy importante hacer un análisis en retrospectiva y digamos que el primer humano que produjo cerveza, ¿por qué la produjo? ¿Qué estaba haciendo? Y bueno, si ustedes se van a poner en ese supuesto, seguramente dentro de las muchas ideas que se les puede generar, van a caer en lo siguiente, ¿no? Existe una, eh, un proceso natural de degradación de los alimentos en general, ¿sí? Eh, que los deterioran, ¿de acuerdo? Punto número uno, ¿sí? Punto número dos, muchas veces ese proceso de degradación natural genera ciertos olores característicos que independientemente si es que es, por ejemplo, una fruta que se está malogrando o si es un grano malteado el que se está malogrando, eh, guarda ciertas características similares, ¿sí? Punto número tres, van a llegar ustedes a la eh, idea de que en aquella época no existía todavía los métodos de conservación que tenemos ahora. Entonces, bajo estos supuestos, uno diría, bueno, tenemos este proceso que básicamente se da de manera esporádica y natural, que produce ciertos componentes que son bien parecidos en todos los casos, ¿no? Y que definitivamente deterioran nuestros alimentos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? En aquella época se debió haber pensado en qué hacemos con esto, ¿no? Y seguramente se buscaron alternativas para poder darle una función a estos productos que ya se habían de por sí deteriorado, para poder extenderles su vida útil, ¿no? De repente ya no en estado natural, sino más bien en un estado de putrefacción controlada, que es básicamente lo que hace la fermentación, ¿sí? Fermentar es podrir cosas controladamente. Eso es lo que nosotros debemos tener claro. Sin embargo, el término podrir nosotros lo podríamos relacionar con algo negativo, ¿no? Algo no deseado. En el caso de los productos fermentados, específicamente de la cerveza, es un proceso buscado, ¿sí? Se induce a que se dé esa pudrición o fermentación. Es por eso que se usa el término fermentación y no se usa pudrición para hablar de la fermentación o la pudrición inducida, ¿no? Entonces, bueno, bajo este supuesto, seguramente en aquella época habrá ocurrido que se analizaran muchas alternativas. Seguramente que la cerveza no fue el primer producto que se analizó, probablemente el que se analizó primero fue el vino, ¿no? Porque se consumía mucha vida en aquella época y seguramente se les malograba, ¿no? Y ese líquido de la vida estrujada, seguramente pues empezaron a notar que no era tan desagradable o que tenía ciertas características y empezaron seguramente con el vino y posteriormente evaluaron otros tipos de productos que también pasaban por un proceso muy similar y llegaron a la cerveza. ¿No? Obviamente no una cerveza como la que nosotros conocemos el día de hoy, sino una cerveza más tosca, más cruda, ¿no? Algo más cercano a la chicha de jora, por ejemplo, ¿no?
que es un proceso fermentativo a partir de granos también, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué debemos saber de la cerveza? Que primero, no es un producto nuevo. Segundo, que lo que hace atractivo este producto es justamente ciertas características organolépticas que posee que brindan de una manera u otra una distinción en el consumidor. ¿De acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, por más que exista prácticamente un monopolio, y digo prácticamente porque no es concretamente un monopolio, existen otras empresas que también comercializan en Perú cerveza, extranjeras principalmente, ¿no? Pero por más que hay una gran participación de mercado del monopolio Olimbev, que tiene básicamente todas las marcas Bacus más otras marcas también, eh, básicamente ninguna de sus formulaciones es igual a la otra, ¿no? Y aquí viene un tema ya de customización del producto en torno al cliente. Esto es muy importante saber por qué. Porque dependiendo de, bueno, inicialmente lo que se producía era una cerveza estándar y posteriormente se innovó, entre comillas, con la cerveza de Malta, ¿no? La cerveza negra, ¿no? La famosa, en aquella época en donde probablemente ustedes todavía no nacían, la famosa Malta Polar, ¿no? Que era una cerveza también de Bacus, que era pues un homólogo a la cusqueña negra de hoy en día, ¿no? Era muy similar. Entonces, bueno, estas cervezas empezaron así, con dos sabores, básicamente, y conforme se fue generando el hábito de consumo, pues básicamente se ha ido customizando los productos para poder hacerlos más atractivos al cliente y poder darles más alternativas de consumo también, ¿de acuerdo? Antes la alternativa de consumo eh, solamente redundaba pues en si era cerveza dorada o cerveza negra o consumías otro tipo de bebida alcohólica. Ahora, cuando hablas de cerveza, estás hablando de un mundo de cervezas. Y eso hace que, de acuerdo a la preferencia, de acuerdo a las características del consumidor, también pueda escoger su tipo de producto. Esto es muy importante, ¿por qué? Desde el punto de vista productivo, porque genera innovación en cuanto a los procesos, en cuanto a la utilización de materias primas, en cuanto a la incorporación de ellas, de alguna manera, en las formulaciones, probablemente la incorporación de materias primas endémicas eh, en estas formulaciones que permiten, de cierta manera, poder tener cervezas nativas, cervezas que son, digamos, características de un determinado espacio geográfico. Obviamente, eh, estas características van relacionadas al tipo de materias primas endémicas que se utilice. Entonces, es muy importante. Actualmente el valor comercial de este tipo de productos es muy variable porque existen las famosas cervezas industriales que nosotros conocemos, sabemos cuáles son. Sabemos que hay una diversidad de opciones en el mercado de cerveza industrial, pero también ha cogido mucho peso el consumo de cervezas artesanales, ¿no? Entonces, si podríamos decir que es la cerveza, pues una definición muy importante eh, sería que es una bebida alcohólica, ¿de acuerdo? Que en promedio, dependiendo de la graduación alcohólica, de la característica que estemos buscando en la cerveza, podemos ir desde una cerveza ligera, ¿no? De 3 grados de Ilusac, ¿no? Que me parece que en el mercado peruano creo que no hay ninguna. Había antes una cerveza, la famosa Cuara, no sé si recuerdan, que era una cerveza cítrica que buscaba entrar al mercado femenino, pero no tuvo acogida, la verdad. Eh, Tenía 3% de alcohol. Luego están cervezas bastante ligeras. Eh, Corona, por ejemplo, es una cerveza considerablemente ligera, ¿no? Tiene 4 grados de Ilusac, me parece. Luego
En el Perú se consumen más cervezas entre 4.5 y 5 grados de Ilusac. Eh, pero en el mundo, los grados de Ilusac de la cerveza pueden llegar hasta grandes y preocupantes 16 o 18 grados de Ilusac, como algunos tipos de cerveza que se consumen en Alemania. ¿De acuerdo? Estas cervezas definitivamente, pues, si te tomas un vaso es como si te estuvieras tomando unos 4 vasos de cerveza en Perú, ¿no? Y son bastante fuertes, ¿no? Pero eso depende, pues, mucho de, como les decía, lo que está buscando el consumidor. Ahora, debemos saber también que el insumo principal de la cerveza siempre va a ser la cebada, ¿ok? Dicho esto, cebada no es lo único que se utiliza como materia prima, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos que la cebada pues ofrece una gran cantidad de almidones una vez que ha sido germinada, ¿sí? Eso lo conocemos. Sabemos que el proceso de malteado es justamente el germinado del cual les estoy hablando y que transforma pues estos azúcares presentes normalmente en el grano eh, que están básicamente ahí por una sola razón. Recordemos que los granos deben tener un valor energético alto porque a partir de ellos se generan nuevas plantas. Entonces necesitan energía para poder generar una nueva planta. Ahora, dicho esto, en el momento en que germinan, ¿sí? Estos azúcares complejos se simplifican, ¿de acuerdo? Y se vuelven disponibles para la acción de determinados microorganismos, en este caso específico Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Hay otros tipos de cepas de Saccharomyces que también fermentan dependiendo de la complejidad de los azúcares presentes en grano, ¿no? A veces se utilizan levaduras mixtas, industrializadas, obviamente ya, ¿no? Y cada marca tiene su propia composición de cepas de levadura, de Saccharomyces, para poder fermentar específicamente cerveza, ¿no? ¿Qué más deben saber? Que no es solamente cerveza fermentada, perdón, no es solamente, claro, extracto de malta de cebada fermentada, sino que también llevan un aromatizante. Este aromatizante es el famoso lúpulo, ¿sí? El lúpulo en realidad es una plantita, ¿no? Es una plantita muy parecida, pues, a ver, para que ustedes lo relacionen bastante bien. A ver, es muy parecida a una coliflor, ¿no? Pero en realidad tiene eh, mucho menor tamaño, es muy pequeñita y aparte tiene un componente aromático, ¿no? Y también que aporta amargor a la cerveza. Estos lúpulos normalmente no se producen en Perú, ¿sí? De hecho, no conozco proveedores de lúpulos en Perú, a menos que sean lúpulos importados, ¿de acuerdo? No se siembra lúpulo aquí normalmente, ¿no? Entonces, pero lúpulo importado hay por todos lados, ¿no? Y ya viene peletizado. Quiere decir peletizado que estas florcitas del lúpulo han sido secadas, deshidratadas, molturadas y que se han formado en pequeños pellets, que son así como el vitaobo que ustedes le dan de repente a sus pollos o conejos, ¿no? Eh, este lúpulo, de hecho, tiene una gran variedad también de componentes que, dependiendo también de la variedad del mismo lúpulo, generan pues diferentes aromas, diferente eh, IBU, que ya lo vamos a ver que es el IBU en la cerveza, y pues que básicamente van a darle características organolépticas específicas a la cerveza, ¿sí? También debemos tener en cuenta de que la cerveza es la bebida alcohólica más consumida en el mundo y en Perú no es la excepción. Sin embargo, también eso hace que el mercado siempre esté bastante saturado. ¿Ok? Entonces, ya tenemos conceptos
generales de lo que es la cerveza, hemos hablado un poco de la historia. Ahora, ¿qué es la malta? Sí, pues lo que debemos saber, jóvenes, es que la malta es un grano germinado, a veces tostado, a veces no tostado, ¿sí? Dependiendo de lo que nosotros deseemos, a veces se tuesta, a veces no se tuesta. Digamos que en un 95% de los casos sí se tuesta, pero el tostado también tiene determinadas características, determinados parámetros de calidad que van a permitir que se le dé características específicas, ¿no? A cada malta. Miren, en la imagen que ustedes están observando, todo es cebada, por si acaso, ¿sí? Dependiendo del nivel de tostado, la temperatura, se obtienen esos colores de cerveza, ¿ok? Y estos parámetros resulta que no solamente dan color, sino también dan aromas, ¿no? Y sabores característicos. Resulta que conforme vamos tostando estos granos que hemos germinado, nos vamos a ir a dar cuenta de que se van fijando algunos aromas, algunos sabores muy parecidos a lo que nosotros conocemos en nuestro consumo diario. A veces se dan olores y sabores más cítricos, a veces se dan olores y sabores más achocolatados, más acafeinados, pero finalmente el, el malteado en sí es una operación crítica para el proceso de elaboración de cerveza. Entonces, profesor, nosotros vamos a tener que maltear los granos si es que queremos hacer un proceso, bueno, eso depende de ustedes. Ustedes ya han llevado procesos de granos y tubérculos, saben perfectamente cómo maltear un grano. Si es que no lo saben, hay mucha información disponible en las redes para que ustedes consulten, ¿de acuerdo? Ustedes saben perfectamente que el malteado de granos no se hace de un día para otro, tiene su proceso, hay un procedimiento para eso. Ok, dicho esto, hay proveedores que ya se tomaron ese trabajo por ustedes, ¿de acuerdo? Y no solamente han malteado el grano, sino que también lo han caracterizado. ¿Qué quiere decir caracterizado? Quiere decir que ellos ya te dicen cuánto de aroma tiene, a qué aroma tiene, cuánto de IBU te puede dar, ¿no? Te dicen, este sabor es más achocolatado, este sabor es más como que canela, este sabor más, no sé, más cítrico, ¿ok? Estos proveedores son proveedores de Malta, son especialistas malteando granos y básicamente te cobran por ello pues una módica contribución. Lo bueno es que ellos venden normalmente al por menor, ¿no? Eso es muy interesante, porque normalmente no se encuentra proveedores de tan pocas cantidades, pero resulta que en este caso de las cervezas el mercado artesanal es tan emergente, tan fuerte, que hay proveedores ya de malta, inclusive aquí en Trujillo, de maltas por menor, ¿no? Aproximadamente lo que a ustedes les va a costar eh, hacer todo este proceso de malteado y caracterizar y tomarse el tiempo y todo, va a ser aproximadamente unos 6,50 hasta 7 soles kilo, dependiendo del grano, del proveedor que ustedes tengan del grano, ¿no? Pero estos proveedores de malta normalmente ya te dan prácticamente para que tú proceses la malta lista y te lo venden en promedio, pues dependiendo del proveedor. A veces va desde 8,50, 9, 10 soles kilo, ¿no? Tú estás hablando de 2, 3 soles, pero te vas a ahorrar bastante trabajo, ¿sí? Como sugerencia, yo optaría en el caso de quienes quieran trabajar con de repente algún tipo de cerveza, que sé que hay grupos que van a trabajar cerveza,
Bueno, trabajen con maltas ya estandarizadas, ¿no? Y la parte del componente innovación, esa parte sí ya la pueden ustedes germinar, ¿no? Que es obviamente pues mucho más sencillo. Ahora, ya que estamos hablando de esto, deben saber ustedes que la cerveza industrial, por ejemplo, no es todo cebada, ¿sí? Lleva otros componentes, principalmente, aunque ustedes no lo crean, lleva arroz, ¿sí? ¿Para qué? Para poder darle claridad a la cerveza muchas veces, sobre todo la dorada, ¿no? A la dorada. Eh, lo que deben saber también, jóvenes, es que cuando hablamos de sustitución de componentes, la cerveza tiene características específicas y ustedes lo están observando, no solamente el color, sino también la espuma, ¿ok? Entonces, la espuma va directamente relacionada a la malta. Entonces, dependiendo de la malta que nosotros estemos utilizando, vamos a tener cierto nivel de espuma también, ¿ok? Vamos a tener cierto nivel de espuma también. El consejo que siempre doy para innovación, en este caso sería una innovación en el producto, uh, que no se sustituya la cebada en más de un 30%. O sea, la cebada siempre debe ser mayoría, ¿no? Debe ser por lo menos un 70%. ¿Por qué? Es decir, la malta de cebada. ¿Por qué? Porque justamente queremos mantener las propiedades de la cerveza, ¿sí? Si es que nosotros cambiamos en una mayoría, si es que hacemos sustitución 50-50, por ejemplo, no estoy diciendo que no les vaya a salir. Lo que estoy diciendo es de que probablemente no sepa cerveza. De repente les puede salir otra cosa, ¿no? Con esto no quiero limitarlos a que ustedes exploren. Sin embargo, si hablamos de temas de costo-eficiencia visto desde el punto de vista de ustedes, a ustedes les conviene trabajar con fórmulas más o menos ya validadas. Y lo más o menos validado es que no sustituyan más del 30%. ¿Ok? Entonces, para quienes estén decidiendo hacer algún proceso de cerveza, esa es la clave. ¿Listo? Ahora, hay este lúpulo en estado natural, bueno, no tan natural, ya cosechado, pero y también en estado peletizado, es decir, deshidratado y puesto en pellets. ¿Ok? Es lo que les estaba mencionando. Básicamente es una florcita, ¿no? Es familia del cannabis, por si acaso, ¿no? Eh, pero no tiene efectos alucinógenos, sino más bien organolépticos, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos lúpulo para darle frescor a la cerveza, para darle aroma, para darle amargor, ¿de acuerdo? Si tú usas mucho lúpulo, vas a tener calidad organoléptica más fuerte en la cerveza. Si usas poco lúpulo, vas a tener calidad organoléptica más suelta, más ligera la cerveza. ¿Ok? Pero siempre debe llevar, porque es parte de la fórmula. O sea, la cerveza debe llevar lúpulo, sí o sí. ¿Listo? Estos mismos proveedores que les mencionaba de los granos, ¿sí? Malteados ya, también son proveedores de lúpulo. También proveen lúpulo. Y también proveen las botellas, pero no las botellas grandes, sino las botellas chiquitas para cerveza artesanal. Entonces, si tenían de repente alguna duda de si iban a conseguir las botellas y todo, bueno, ellos venden, ¿ok? No se preocupen. También, ¿qué venden? También venden la levadura, ¿no? A diferencia del proceso fermentativo del vino, en este caso la fermentación de cerveza sí se va a hacer con levadura industrial. ¿Por qué? Porque si lo hacemos con levadura eh, de pan, la cerveza huele a pan, así de simple, ¿no? Y no tenemos una fuente de levadura silvestre, ¿no? Podríamos aplicar, digamos, el mismo procedimiento que el vino, no, porque los granos no tienen esa
consistencia acuosa que tiene el vino como para escalar. O sea, tú pones granos y le metes ahí una inyección de aire a esos granos. No, lo que te va a crecer más bien es otro tipo de microorganismos, como por ejemplo los Aspergillus o los Penicillium, ¿no? Te va a malograr ahí, te va a crecer mohos en el grano, y eso no quieres. Entonces, aquí sí tenemos que trabajar con cerveza, digo, con levadura cervecera industrial. ¿Quién te vende? También ellos. Así que no te preocupes. Hay proveedores. No hubiera todavía, pero hay proveedores. Bien, ¿qué es la levadura de cerveza? Bueno, es Saccharomyces, básicamente, ¿no? Hay muchas cepas. Aquí hay algunas, las que les estoy mencionando, pero básicamente ustedes no se van a tener que preocupar por tanto cuáles son la mezcla de cepas idóneas para poder utilizar en nuestros procesos, sino más bien lo que van a tener que eh, estar observando es la concentración de levadura que van a utilizar en el producto. Eso sí. ¿Por qué? Porque recordemos que la cerveza, a ver, más o menos el nivel de Brix que nosotros necesitamos aproximadamente para poder empezar a fermentar es 21 Brix. ¿De acuerdo? Es 21 Brix. Y el Brix debe bajar aproximadamente hasta, o sea, debe bajar completamente y debe generarse aproximadamente 8 grados de Ilusac, ¿sí? De 6 a 8 grados de Ilusac se debe generar, ¿no? Lo normal es que se trabaje con 6, las cervezas artesanales, ¿no? Pero esto va a ser muy variable de acuerdo a la cantidad de levadura. ¿Por qué? Porque la levadura tiende a competir entre sí. ¿Qué pasa si hay mucha levadura y nosotros agregamos, por decir, un sobre de 100 litros lo metemos a nuestra dama Juana, ¿no? O medio sobre de 100 litros lo metemos a nuestra dama Juana diciendo, no, no va a pasar nada porque es levadura igual. Lo que va a pasar es que la levadura se va a empezar a matar entre sí, va a empezar a competir por la comida, ¿no? Y eso va a generar estrés. Y el estrés hace que la levadura no te transforme a etanol, te va a transformar en otras cosas. Entonces no queremos eso. Lo que queremos es un ambiente idóneo para que la levadura trabaje. Eso implica que no haya exceso de levadura. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, ¿qué es el blending? Eso también deben saberlo porque dentro de sus proyectos ustedes probablemente van a trabajar blending también como parte de la innovación. El blending es mezclar dos cervezas, ¿sí? O en este caso, podemos también hablar de mezclar las maltas. O prepararlas por separado y mezclarlas, o podemos hacer la innovación mezclando las maltas y obtenemos una calidad diferente, ¿no? Es una cerveza híbrida, ¿no? Que tiene características, digamos, sinérgicas entre sí, ¿no? Digamos que cuando mezclamos las maltas o cuando mezclamos las cervezas, lo que estamos buscando nosotros es obtener características organolépticas que por separado no tendríamos, ¿de acuerdo? Pero sí, muchas veces pasa que cuando hacemos blending de manera inadecuada, termina por malograrse la calidad organoléptica de las cervezas. Entonces debemos también jugar muy, muy bien con esto, ¿no? Para quienes estén decidiendo, por ejemplo, hacer algún tipo de innovación en cuanto a mezclas, este es un concepto muy importante, sería muy bueno que se investigue también al respecto. ¿Ok? Cuando hablamos de la corona de la cerveza, estamos hablando, por si acaso, de la espuma, ¿ok? La espuma. Entonces, la cerveza, ustedes saben que va a tener determinadas características en función del tipo de malta, pero
una de esas características siempre va a ser la corona de la cerveza. ¿Ok? Por eso es que cuando nosotros encontramos una cerveza que no tiene esta corona, pues básicamente estamos diciendo de que probablemente el proceso ha tenido algún problema. ¿Ok? O que de repente no ha habido la disponibilidad de CO2 necesaria para poder generarse, ¿no? Miren, el contenido de las burbujas en el líquido, debido principalmente al CO2 procedente de la fermentación alcohólica de cereales, tales como trigo, cebada, etc., es lo que genera la carbonatación o carbonación de la bebida. Pero nosotros sabemos perfectamente qué cosa sabemos. Sabemos que la cerveza de por sí, cuando se prepara de manera artesanal, no está carbonatada en la medida en que nosotros quisiéramos. ¿De acuerdo? Eso no es así, o sea, no está carbonatada en la medida que nosotros quisiéramos. Por eso es que tenemos la necesidad de añadir CO2 a la cerveza. Y este proceso hace que, digamos, todo el procedimiento anterior hasta este punto se ponga en riesgo. Porque en el momento en que nosotros añadimos el CO2, si no lo hacemos de manera adecuada, podemos estar agregando aire. Y al agregar aire, estamos oxidando nuestra cerveza, ¿no? Y se va a deteriorar, pues, rápidamente, no va a tener una vida útil sostenida para que pueda comercializarse, ¿ok? Otro concepto que debemos conocer es el IBU, ¿sí? El IBU es la Unidad Internacional de Amargor, ¿ok? En este gráfico ustedes van a poder, digamos, conocer, ¿sí? De acuerdo a la densidad de la cerveza, ¿sí? Y cuánto IBU aproximadamente se puede esperar, ¿no? Este IBU principalmente está, digamos, relacionado directamente con el lúpulo, ¿ok? Está relacionado directamente con el lúpulo. Sin embargo, también tiene una base en la concentración de malta que estamos utilizando. Digamos que si nosotros usamos una concentración de malta muy baja, nos va a salir una densidad baja y obviamente nos va a salir un IBU bajo, ¿no? O sea, va a ser una cerveza ligera, pues. Mientras que si nosotros utilizamos una concentración de malta más elevada, va a haber más azúcares disponibles y estos azúcares disponibles definitivamente van a generar mayor fermentación y la mayor fermentación produce más etanol, la cerveza va a ser más fuerte, va a tener más cuerpo y va a alcanzar densidades más altas y por ende también en la medida en que nosotros usemos un lupulizado adecuado, vamos a tener un IBU mayor. En cuanto a calidad de cerveza, teóricamente, mayor IBU y mayor densidad es mejor cerveza, ¿sí? En términos de calidad organoléptica, no necesariamente, ¿ok? Podemos tener una cerveza que como producto es buena y organolépticamente no tiene la aceptación. Eso pasa con las cervezas que son muy amargas, por ejemplo, ¿no? No todos están dispuestos a tomar ese tipo de cervezas. Pero bueno, hay para todos, ¿ok? Es una, ¿verdad? Es una elección muy personalizada la que se puede hacer con este tipo de productos. Bueno, ya esto lo hemos conversado. Sabemos que la cervecería comenzó entre los 6000 a 5000 antes de Cristo. ¿Sí? Hay muchas, digamos, muchos antecedentes sobre la cerveza. En el Antiguo Egipto, por ejemplo, ya lo habíamos conversado también. Sin embargo, pues se relacionaba incluso la cerveza con la parte mitológica, ¿no? De la mitología egipcia, ¿no? Y se decía de que la intervención de la cerveza fue atribuida a Osiris, el dios de la agricultura en Egipto, ¿no? Que básicamente fue el que hizo con sus propias manos este producto, ¿no? Es tema mitológico, ¿no? Se han encontrado jeroglifos,
¿no? En donde se habla del procesamiento. Si nosotros quisiéramos ver un flujograma egipcio sobre la cerveza, este es su flujograma, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Ese es digamos, la interpretación del producto en cuanto al proceso, ¿no? Pero mire, si se dan cuenta, era moler grano primero, luego amasar, brasear, ¿no? Filtrar la cerveza, preparar la cerveza y fabricar la cerveza. Esos eran sus pasos, ¿no? En aquella época. Luego hay otros vestigios también en donde se habla de otro tipo de, digamos, de información, ¿no? En donde se sabe que había una cerveza del Alto Egipto y una cerveza del Bajo Egipto, ¿no? Era bastante interesante la forma en cómo ellos concebían este producto, ¿no? Ahí está, tipo de cerveza en el Antiguo Egipto, habían todas estas, ¿no? Era muy interesante ver que ellos ya en ese punto, miren cuántos años atrás, ya tenían su propia clasificación de cerveza, ¿no? Ahora, si esto nosotros lo trasladamos a la actualidad, obviamente muchas de estas cervezas ya no se podrían procesar porque son cervezas incompletas, muchas de ellas, ¿no? Sin embargo, nosotros sí podemos hablar de que tenemos algunos tipos de cerveza. Y de hecho, quería comentarles que, bueno, aquí hay algunos de los tipos que nosotros normalmente conocemos, pero hay un documento que voy a subir el fin de semana, en donde hay pues una mayor cantidad de tipos de cerveza en donde ustedes van a poder eh, escoger, digamos, alguna de ellas para poder desarrollar la siguiente actividad. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la actividad? Leer el documento que voy a subir el fin de semana, ¿sí? Luego, junto a sus grupos, hacer un resumen de cuáles de las cervezas que aparecen en ese documento se pueden encontrar en Perú, ¿ok? Miren, si nosotros solamente vemos este cuadro, nos vamos a dar cuenta de que actualmente en el Perú, por ejemplo, encontramos Pilsen, ¿no? Las Pilsener. Ese es el tipo de cerveza. American Lager también encontramos, ¿no? Amber, hay inclusive una marca de este tipo de cerveza. Doppelbock, este tipo de cerveza hay en cervezas artesanales. Bock, también hay en artesanales. Dunkel, no he visto aquí. Marsen, también hay. Raukever, esto no he visto acá tampoco. Pale Ale, si hay Pale Ale, ¿no? Strong Golden Ale, no he visto tampoco. IPA, he visto en artesanales, ¿no? Stout, no he visto. Porter, no he visto. Weizenbier, sí hay, ¿no? Weizenbock, no he visto. Y Kolsch, también he visto. Entonces, solamente en este tipo, en este gráfico, ustedes van a encontrar muchos tipos de cerveza que se encuentran en nuestro país, ¿no? Y están distribuidos en las diferentes marcas, tanto artesanales como industriales. La tarea de ustedes va a ser tan sencilla como buscar en internet cuáles son los tipos de cerveza de las marcas más comerciales, sobre todo, relacionarlas obviamente con el artículo que les voy a subir el fin de semana y con eso puedan cumplir con la tarea, ¿no? Con la tarea de eh, hacer un resumen gráfico de las cervezas peruanas, ¿no? Tanto así como, por ejemplo, me pones una foto de Pilsen y abajo me pones cerveza tipo Pilsener. Punto. Y así me ponen con todas las demás cervezas para que ustedes sepan más o menos diferenciar cuáles son estos tipos. Ahora, ¿por qué es importante esto? Jóvenes, recordemos que nosotros estamos desarrollando proyectos y los proyectos van ligados mucho a la customización del producto en función a las expectativas del usuario cliente. En el caso de la cerveza, realmente es bien variable porque se manejan dos mercados muy fuertes, ¿no? Que es el B2B. Este mercado B2B es
la fábrica de cerveza lleva producto a una bodega, por ejemplo, ¿no? La bodega es una empresa, ¿listo? Y está el B2C, la empresa, la bodega, es decir, eh, vende directamente a los clientes. Entonces hay dos modelos ahí. Estos dos modelos, digamos, están supeditados a las preferencias de los consumidores en determinados espacios geográficos. Por ejemplo, en Trujillo se consume la cerveza Pilsen, en Callao y en Trujillo, ¿no? Entre otras, pero esas dos cervezas son las más consumidas aquí. En Lima no consumen Pilsen Trujillo, ¿no? ¿Qué consumen principalmente? Cristal, ¿no? Ustedes se van a la selva, consumen San Juan, no consumen nada de lo que nosotros conocemos. Eh, y es por un tema, bueno, en realidad geográfico, tiene que ver con las preferencias del producto también. Eso es lo que debemos hallar para poder llegar a una customización adecuada, ¿de acuerdo? Y en función a esta customización del producto, nosotros podemos desarrollar proyectos que se puedan ajustar a las realidades en donde nosotros queremos vender. Así de simple, ¿no? O un producto elaborado en la industria alimentaria que solamente se elabora para que lo consumas tú, pues básicamente no podemos hablar que es un producto que realmente es innovador, ¿no? Esto tiene que estar validado en el mercado. Ahora, en cuanto al proceso de elaboración de cerveza, déjenme mover esto aquí, ya. Bueno, tenemos varias formas de elaboración, ¿sí? El proceso de elaboración de cerveza consta de 3 etapas claramente definidas, ¿sí? Cocimiento, fermentación y reposo. Yo propondría que hay una cuarta etapa, que es antes del cocimiento, que es el malteado. El malteado, la verdad es que a nivel artesanal no se toma en cuenta porque el malteado, o sea, compras el grano malteado, pero a nivel industrial, el malteado es una etapa del proceso, por si acaso, ¿no? El malteado es una etapa del proceso. ¿Qué usamos principalmente? Malta de cebada, lúpulo, malta de otros tipos de granos, ¿no? Eh, Últimamente se está haciendo mucha innovación en cuanto, por ejemplo, a añadir algunos frutos, ¿no? Silvestres o algunas flores a el proceso de fermentación específicamente para poder obtener aromas y sabores diferenciados, ¿no? El proceso de elaboración de cerveza de manera industrial va así, ¿no? Recepción de materias primas de malta y adjuntos, almacenamos las materias primas, hacemos una tamización, molido y dosificación de la malta y de los adjuntos, también hacemos una dosificación, ¿no? Hay una olla de crudos, ¿no? Y luego de estos crudos, que son los adjuntos, los pasamos a una olla de mezcla más grande. Esta olla de mezclas pasa a una olla de filtración, agregamos el lúpulo y recién ahí empezamos el cocimiento, olla de cocción. Recordemos, por favor, que lo que nosotros en cervecería llamamos cocimiento, en la industria general alimentaria se conoce como pasteurización, ¿sí? La pasteurización. La diferencia es que, ¿cuál es la diferencia entre cocimiento y pasteurización? Que el cocimiento sí trabaja a temperaturas por encima del rango de ebullición, ¿ok? O sea, más de 100 grados. Pero no es una esterilización, por si acaso. No llegas a 120, 121, no llegas. Trabajas a 105, 110 grados máximo, ¿de acuerdo? En la olla de cocimiento. Pero eso, finalmente, si es que nosotros lo vemos desde el punto de vista del efecto que se produce en los microorganismos presentes, es una pasteurización, ¿no? Pero a una alta temperatura. Luego del cocimiento hacemos fermentación, maduramos, filtramos, almacenamos. Luego del almacenamiento llenamos, pasteurizamos, después de haber llenado, ojo,
pasteurizamos para eliminar cualquier microorganismo presente después de ya haber hecho esta fermentación. ¿Para qué pasteurizamos aquí? ¿Sí? En el cocimiento primero lo que hacemos es elevar la temperatura. ¿Para qué? Para que se extraiga los azúcares del grano y se queden en el agua, ¿no? Porque obviamente la pasteurización se hace, el cocimiento se hace con agua, ¿de acuerdo? Que todos los azúcares de los granos se extraigan y vayan al agua. Y luego fermentas. Pero ya cuando has fermentado, luego maduras, filtras, almacenas, llenas, tú necesitas que el producto ya no tenga microorganismos, pues, ¿no? Necesitas eso. ¿Por qué? Porque si no, va a seguir fermentando y tu botella te puede explotar. Ese es el tema. Entonces, ¿qué microorganismo tienes adentro? Pues, teóricamente, si tu fermentación ha sido limpia y no lo has contaminado en otra parte, lo que tienes son levaduras todavía. Básicamente, con esta pasteurización, lo que tú estás haciendo es matar levaduras. No matas otra cosa, ¿por qué? Porque no tienes otra cosa. Tienes levaduras. Y un pasteurizador suficiente. Suficiente. ¿Ok? Luego, de pasteurizado, pues empacas y almacenas o distribuyes ya, ¿no? Esto es un proceso industrial. El proceso artesanal es bastante similar, a diferencia de en el vino que había otros procedimientos, digamos. Aquí en el proceso de elaboración de cerveza, el proceso industrial y artesanal es bien parecido. Bien parecido. ¿Ok? Aquí tenemos otro flujograma, encuentro los equipos. Tenemos cerveza, se convierte en malta. Maceramos esto, ¿sí? Luego el mosto pasa a mezclarse con el lúpulo. Luego se cose, ¿no? A 100 grados, 105 normalmente. Y este cocimiento, pues después se decanta. ¿Qué quiere decir decanta? Que la fase sólida se retira de la fase líquida. Listo, luego se enfría a 14 grados, fermenta, ¿sí? Fermenta, luego se centrifuga para separar las levaduras y luego acá dice directamente consumo, ¿cierto? Centrifugado y filtrado, dice aquí, y luego consumo. Bueno, eso varía un poco, ¿no? Varía un poco dependiendo, pues, de las condiciones de procesamiento con las que se está trabajando. Muchas veces hay que aquí hacer otra pasteurización, como les decía, ¿no? Ya, salvo que tú tengas un superfiltro, ¿no? Que te retira todas las levaduras y ya no necesitas pasteurizar. En otro caso, sí lo necesitas. ¿Listo? Aquí hay otro proceso de elaboración. Ya esto es una planta más industrial, ¿no? Se reciben en los silos adjuntos de granos, ¿sí? Hay una etapa de tamización y molienda, si se dan cuenta, tolva dosificadoras, olla de crudos con olla de mezclas, se mezcla y pasa a una olla de, ¿qué dice aquí? Olla de cocción, olla de filtración. El afrecho se retira y después pasa a una olla de cocción, luego se sedimenta por unos tanques de fermentación, empieza a fermentarse, obviamente ella se mezcló con la levadura, pasa a madurar el producto, se filtra, obviamente para retirar todo eso, pasa a un tanque de almacenamiento, se envasa y luego pasa por un túnel de pasteurización y se despacha. ¿Ok? Entonces es bien parecido a este otro procedimiento. Es bien parecido. ¿De acuerdo? Ahora, si hablamos de bioquímica, sabemos que todo parte, en este caso, ¿de qué cosa? Parte de la fotosíntesis, porque estamos hablando de granos, ¿sí? La fotosíntesis hace de que se genere glucosa dentro de cada uno de esos granos. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? A través de las amilasas, lo transformamos en almidón y se convierte en glucógeno, si es que lo consumimos directamente, ¿no? Ahora, estos granos también van a pasar por una etapa que se llama glucólisis, que ya ustedes conocen y hemos hablado de eso, pero en esa etapa se podrían estar generando algunos tipos de componentes distintos. Si se dan cuenta,
son medicamentos lo que aparece aquí, ¿no? Mire, de la glucosa procedente de estos granos se puede extraer streptomicina, que es un antibiótico, serina, leucina, cisteína, que es muy importante, ¿no? Penicilina, cefalosporina, importantísimo. Se puede generar como derivados del piruvato, ¿ah? Importante. Sabemos que si pasa a presencia el piruvato de oxígeno con una levadura, se va a dar el ciclo de Krebs, ¿no? O en este caso, sí, se va a dar el ciclo de Krebs para la levadura para que pueda seguir eh, multiplicándose. Y si le quitamos el oxígeno, se va a volver etanol, en caso sea una levadura alcohólica, ¿no? Ácido acético, si es que se pica este producto o si es que se induce a través del acetobacter, se puede transformar en ácido láctico o en lactato, si es que es una levadura ácido láctica, o se puede transformar en ácido fórmico o formiato. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, bioquímicamente hablando, podemos decir que no es diferente a lo que ya hemos visto. ¿De acuerdo? Aquí con la única novedad de que a partir de los granos sí se puede generar otro tipo de componentes de interés farmacológico, ¿no? Ahora, el flujograma industrial actualizado de la elaboración de cerveza, más o menos es así, ¿de acuerdo? Y con esto terminamos, ¿sí? Quiero, por favor, escuchar sus preguntas después de la explicación de esto, ¿no? Entonces, jóvenes, empezamos todos con una recepción, ¿sí? Obviamente sabemos que estamos recepcionando granos. En los flujogramas anteriores no se está considerando específicamente la etapa de malteado. No se ha considerado. Se está tomando como que el malteado ya se hubiera realizado y está ingresando malta ya al proceso. Eso normalmente no pasa así. Entonces, malteado es una segunda operación. Se recepciona el grano y se maltea. Luego de maltear, se tuesta el grano, ¿no? Para llegar a la calidad organoléptica y la concentración de azúcares adecuados. Recordemos que el malteado hace que los azúcares estén disponibles para que puedan ser aprovechados, pero el tostado todavía lo simplifica más los azúcares. Entonces, para que llegue la levadura directo a trabajar y no tenga que estar transformando esos azúcares todavía en hacerlos más simples. Ok, una vez que ya tostamos, molturamos, que quiere decir hacer una molienda del grano, pero en realidad no es una molienda fina, en realidad es una especie de chancado que se hace, ¿no? Se chanca el grano. De tal manera de que cada granito se parta en 3 o 4 partes máximo. No queremos que se haga una harina, ¿sí? Queremos que se haga en 3 o 4 partes. ¿Por qué? Porque después tenemos que separar esta parte sólida, ¿no? Si ustedes lo hacen harina, eso se va a quedar disuelto y va a ser bien difícil trabajar, ¿no? Entonces, también este molturado es muy importante porque nos permite garantizar que se van a poder extraer los azúcares del grano. Una vez que ya hicimos el molturado, lo colocamos en nuestra olla de cocimiento o la olla de pasteurización y obviamente le añadimos agua. ¿Qué cantidad? Bueno, eso lo vamos a ver en la parte práctica, dependiendo del tipo de malta. Ya les voy a explicar cómo es que se calcula la cantidad de agua. Y también ustedes saben perfectamente, porque ya hemos visto tratamiento de aguas, que esta agua no puede ser agua de caño, pues, ¿no? Tiene que ser una agua tratada, agua para proceso. ¿Ok? Entonces, añadimos el agua, lo mezclamos con el grano malteado y molturado y encendemos el calor, ¿no? ¿Hasta cuánto? Hasta darle hervor. ¿Cómo vamos a ir controlando? Pues básicamente lo que necesitamos saber es, de acuerdo al cálculo que vamos a hacer, que es balance, ¿sí? Que ya lo vamos a ver con más detenimiento, saber hasta cuántos Brix puede llegar teóricamente y lo que vamos a ir controlando con un refractómetro, ¿sí? Es justamente si es que el Brix ya llegó o todavía no llega. En el momento que ya llegó, recién, ahí se apaga el
el cocimiento, ¿no? Ahí se paga el cocimiento. Bueno, eso es a nivel artesanal. A nivel industrial todo esto está automatizado. Ya se sabe en qué momento es, ¿no? Entonces ya en la última fase del cocimiento, ¿no? Se agrega el lúpulo. O sea, el lúpulo no se agrega desde el inicio porque se van todos los aromas. Se agrega el lúpulo. Una vez que se lupula, se hace la integración correcta del lúpulo en la mezcla y se filtra, ¿no? Se hace un primer filtrado, luego se enfría y empiezas a fermentar. Este fermentado, dependiendo del nivel de azúcares y la concentración de levadura, va a tener una diferente duración. Eso lo vamos a ver también en la práctica, no se preocupen. Fermentas y luego te va a quedar muy parecido a lo que vimos en el vino, ¿no? Te va a quedar fases, ¿no? Te va a quedar una parte de ollejos en la parte de arriba, te va a quedar la fase líquida y te va a quedar una torta abajo, ¿no? Eso tienes que trasegarlo. Luego de trasegarlo, lo maduras, ¿no? Maduras el producto y luego trasiegas nuevamente porque te va a volver a formar torta. Trasiegas nuevamente, filtras, ¿sí? Ese filtrado 2 ya es para estandarizar y poder envasar el producto, ¿no? Envasas, en el envase va a haber una maduración del producto. Todavía, acuérdate que aquí hay levaduras, aquí ha faltado una pasteurización, ¿sí? Se coloca ahí. Y luego ya se dispone del producto, ¿no? Entonces, ese es más o menos el flujograma que se sigue para la elaboración de cerveza. ¿De acuerdo? Obviamente, pues hay operaciones que no se han incluido ya, porque ya no entraban en la diapositiva, pero falta acá un pasteurizado y falta el envasado. No, el envasado sí está, perdón. El pasteurizado y el almacenamiento falta. ¿Ok? Entonces, básicamente ese es el flujograma de elaboración de cerveza. Ahora sí, por favor, jóvenes, quisiera que ustedes me comenten, ¿sí? Y les voy a pedir que participen la mayoría de ustedes, si es posible, ah, sobre qué impresión les deja este proceso respecto a el proceso de elaboración de vino. ¿Cuál les parece más complicado? ¿La cerveza o el vino? A ver, por favor, quiero escucharlos. O en todo caso, hagamos algo más práctico todavía. Levantemos la mano, por favor, los que piensan que el proceso de elaboración de vino es más complicado que el de la cerveza. Ya, nadie piensa que el proceso de elaboración de vino es más complicado que el de la cerveza. Ya hay una persona, 2 personas. Ajá. A ver, 2. Les voy a preguntar, ¿ya? A ver. Ixa, ¿me escuchas? Sí, profesor. Ixa, brevemente nada más, coméntame, ¿por qué crees que el proceso de elaboración de vino es más complejo? Pienso que es un poco más complicado, no solo por las etapas de elaboración, sino también por los materiales que requiere. Ya, ok. Cachi, gracias, Ixa. Cachi, ¿me escuchas? Profesor, se le escucha entrecortado, creo que me habló. Sí, te estaba preguntando, ¿qué opinas tú? ¿Por qué es más complicado el proceso de elaboración de vino que el de la cerveza? Bueno, yo comparto lo mismo que mi compañera Ixa por un tema de procedimientos y materiales, mano. Ya, a ver, jóvenes, miren, hay una diferencia bien fuerte entre el proceso de elaboración de vino artesanal, sobre todo, y el proceso de elaboración de cerveza. Miren, la parte más compleja de la cerveza es, punto número 1, el malteado
Punto número 2, el filtrado. Punto número 3, el envasado. Eso es lo más complejo, ¿sí? Porque después de la fermentación y todo, como se trabaja con levadura industrial, no hay problema, ¿sí? En el caso del vino, nosotros tenemos una parte del proceso que es crítica, sumamente crítica, y es la escala del producto, la escala de la levadura. Problema que no lo tenemos acá en la cerveza, ojo, ¿eh? En la cerveza no tenemos ese problema, porque estamos utilizando levadura industrial, pero en la elaboración de vinos sí tenemos ese problema. ¿Y por qué tenemos ese problema? Porque utilizamos levadura silvestre. Entonces, ahí hay un problema bien complicado. Ahora, ¿cuál de los dos procesos es el más seguro? Desde mi punto de vista, el de la cerveza. Menos riesgo, porque aquí es menos probable que se te malogre el producto, ¿no? Ahora, viéndolo desde otro punto de vista, a nivel tecnológico, que es lo que más o menos referían Ixa y Kachi, a nivel tecnológico, a mí en realidad es una apreciación personal. En este caso sí un poco que difiero de lo que nos decía Ixa y nos decía Kachi, porque me parece que a nivel tecnológico el proceso de elaboración de cerveza es más complejo por una parte específica, que es el envasado, porque se tiene que trabajar con CO2. ¿Mm? Nosotros no necesitamos añadir ese CO2 en la elaboración de vino. Deisen, te escucho. Profesor, buenas tardes. Quería comentar que recién he cogido la señal de internet y disculpe la demora. Ya, Deisen. Sí, no te preocupes. Ok, entonces, básicamente es eso, ¿no? Es que ambos procesos tienen su nivel de complejidad. Tecnológicamente hablando, me parece un poco más complejo el de la cerveza, pero en cuanto a riesgo, me parece mucho más riesgoso el de vino. Entonces, cada equipo, yo les voy a pedir que para la parte productiva, porque finalmente todos tienen que elegir por lo menos uno de estos dos procesos, todos, ¿de acuerdo? Ahora, si lo hacen como proyecto o lo hacen solamente la parte productiva, eso ya depende de ustedes, pero todos por lo menos van a tener que escoger o vino o cerveza. Entonces, en sus grupos, por favor, ¿sí? Les voy a pedir que tomen una decisión, ¿de acuerdo? Pero no les voy a pedir que tomen la decisión para hoy día, porque todavía falta hacer la parte práctica en la cerveza. ¿Sí? La parte práctica lo voy a hacer el día viernes, ¿sí? Lo vamos a trabajar el día viernes, vamos a ver cómo es que se hacen los balances para la elaboración de cerveza. Y conforme también vaya editando ya los videos de lo que estoy preparando para la exhibición del proceso netamente de vino y de cerveza, pues ahí ustedes ya deberían estar tomando una decisión. Esa decisión debe tomarse ¿cuándo? Yo ahora les voy a decir cuándo. El día 1 de octubre, ¿ok? Anoten, por favor, señorita delegada, anote. 1 de octubre, todos tienen que confirmar cuál de los procesos van a realizar, ¿ok? De ahí en adelante, yo voy a seguir con los contenidos del curso, ¿de acuerdo? Les voy a facilitar nada más los videos de elaboración para que ustedes sepan cómo se hace. ¿Listo? Yo voy a seguir con los demás contenidos, porque de aquí lo más sencillo sería tocar destilación, ¿sí? Terminamos destilación y ya nos enfocamos, pues, en productos industriales no alcohólicos, ¿ok? Y cerramos con eso.
Entonces, el día 1 de octubre todos ustedes me deben tener una respuesta de qué producto, por cuál producto optaron. Hasta esa fecha, ustedes tienen varias cosas que ver. Primero, evaluar los proveedores de las materias primas. Segundo, evaluar los proveedores de los envases y los materiales que van a necesitar. ¿Sí? Ya ustedes tienen prácticamente decidido, o mejor dicho, tienen prácticamente toda la información de lo que necesitan para poder procesar. Solamente faltaría la información que les voy a dar el día viernes. ¿De acuerdo? Entonces, deben saber proveedores de materias primas, proveedores de envases y de insumos y materiales en general, ¿sí? Deben ya ir evaluando si es que cada una de las operaciones del proceso la van a poder realizar. ¿Ok? Esto es muy importante porque vamos a decir que alguno de ustedes, por ejemplo, escoge cerveza, ¿no? Hacen todo el proceso y en la etapa envasado no encuentran envases. Yo ya le estoy diciendo que sí hay, pero no encuentran. O les pasa lo mismo con el vino. Hacen todo el vino y no encuentran envases al final. Eso ya debieron preverlo. ¿De acuerdo? Entonces, ya ustedes tienen esta semana, lo que queda de ella, y la siguiente semana para poder tomar una decisión. El día 1 de octubre ustedes ya me deben tener algo más claro. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, por favor? Jóvenes, ¿alguna pregunta? Cachi, te escucho. Profesor, quería comentarle acerca de la actividad del tipo de cerveza. ¿Cuándo se va a presentar? Disculpe, no dijo la fecha de presentación. Lo que me interesa en primer lugar es que ustedes decidan qué proceso hacer. De los tipos de cerveza. Me dices sobre la actividad de esta clase, ¿no? De esta clase. Ya. ¿Te refieres a esta actividad propuesta, cierto? Sí, profesor. Ya. Miren, este documento yo lo voy a subir el día sábado al aula virtual, ¿ya? Porque todavía estoy ahí modificando algunas cosas. El día sábado lo voy a subir al aula virtual, van a tener una semana para poder trabajarlo. En realidad es algo bien corto, ¿ya? Pero una semana para poder trabajarlo y el día, a ver, les voy a dar fecha también para esto. El día 5 de octubre, ¿ok? El 5 de octubre ustedes ya deberían haber presentado esto a través del grupo de WhatsApp, ¿eh? O sea, a través del grupo de WhatsApp ustedes lo presentan. 5 de octubre, ¿ya? Hay tiempo para hacerlo. Sin embargo, me había confundido con lo que habías preguntado y se me vino otra idea que también tengo que aclarar. ¿Para cuándo se va a presentar el producto? Ya sea vino o cerveza, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho de qué. Va a depender mucho de qué producto sea, ¿ok? Lo ideal es que todos lleguemos a fines de noviembre ya con el producto terminado. Más o menos para que vayan tomando una idea, ¿no? Para fines de noviembre todos debemos llegar con el producto terminado. Porque en diciembre básicamente nos vamos a centrar en actividades de cierre, en donde la idea ya no es tanto agregar contenido, sino más bien promover los productos que se han generado y hacer algunos eventos importantes para que ustedes puedan generar networking ahí. ¿Ok? Entonces, ¿alguna otra pregunta, por favor, al respecto? Profesor, acerca del examen. Ixa, gracias por hacerme acordar. Bien, el examen, jóvenes, según sílabo, está programado para la siguiente semana. ¿Ok? Sin embargo, como les decía, todavía no he conversado directamente con la ingeniera Zoila, pero hasta el día de ayer la información que tenía es que la siguiente semana es la semana técnica para ustedes. Si fuera así el caso, si es que la siguiente semana es la semana técnica, pues jóvenes, ustedes van a tener
que estar presentes en su semana técnica y no habría examen. Si no hubiera semana técnica, o si la semana técnica solamente es de un día, ¿no? Entonces ahí sí, definitivamente vamos a tomar la evaluación. Pero esto yo se los voy a confirmar todavía a más tardar el día viernes de esta semana. Es decir, en la próxima clase, que nosotros tenemos que ver la parte práctica de la elaboración de cerveza artesanal. Entonces ahí yo les voy a comentar cuándo sería exactamente el día del examen, ¿ok? Y si se me va por tanta información que estamos manejando, pues me hacen acordar, por favor, así como me ha dicho Ixa, para poder programar eso de una vez, ¿ok? Es muy importante que nosotros tengamos claro de que la próxima semana, según sílabo, toca el examen, ¿ya? Pero si es que no se pudiera, ya tendríamos que reprogramar para, en todo caso, la semana 7, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Ok, algunas indicaciones para el día de mañana, rápidamente, ¿sí? El día de mañana tenemos nuestra clase de innovación tecnológica. Sabemos que en innovación tecnológica el entregable que había que presentar era el Business Model Canvas, ¿no? Les voy a pedir que por favor todos los equipos el día de mañana tengan disponible a la mano su Business Model Canvas, incluso para poder proyectarlo si es que yo se los pido. ¿De acuerdo? Esa es la indicación para el día de mañana. Si yo se los pido, ustedes lo proyectan, por favor. ¿Por qué? Porque vamos a hacer algunos ajustes y les voy a enseñar otra herramienta muy importante que ustedes podrían utilizar, tal vez para poder centrarse un poco más en la idea, ¿ya? Es muy importante que esta idea esté bien fortalecida. Eso lo vamos a ver el día de mañana para poder entrar, digamos, a la fase de prototipación, el prototipado, ya con algo más sólido, pues, ¿no? La indicación respecto a las evaluaciones son para bebidas, para procesos de bebidas y para innovación tecnológica, por si acaso. ¿Ok? Entonces, la misma historia es con innovación tecnológica en cuanto a la evaluación. Tocaría la siguiente semana, tocaría, pero si no se puede, lo dejamos, ¿no? Y seguimos trabajando nuestros entregables. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Profesor, Sí. profesor, si en caso en los proyectos Ajá. necesitáramos un poco de ayuda en el tema del proceso, ¿usted nos podría asesorar? Claro que O, sí, claro que sí, no hay ningún problema. Pero no solamente yo, o sea, ustedes tienen la libertad de seleccionar a cuanto asesor ustedes busquen. Recuerden que nosotros estamos promoviendo algo que se llama mentalidad de innovación abierta. ¿Qué quiere decir la mentalidad de innovación abierta? Que no somos una innovación abierta propiamente dicho, porque obviamente pues estamos dentro de una institución cerrada, pero nosotros tenemos la libertad de seleccionar a cuánto asesor queramos para poder pulir nuestro negocio, nuestro proyecto. Entonces, ¿ustedes me pueden consultar a mí? Sí. ¿Pueden consultarle a otro ingeniero? Sí. ¿Pueden consultarle de repente a algún otro especialista que no vive en Perú? Sí, pueden hacerlo. ¿Ok? Entonces, no hay ningún problema con eso. Lo único que sí se les pide es que por favor lo que se busque en la asesoría sea concreto, puntual y que obviamente sea, digamos, algo ya aterrizado, ¿no? O sea, que, por ejemplo, si es que ustedes me dicen, profesor, necesitamos un sábado en la mañana, ¿no? Un par de horas para poder trabajar de repente algunos temas sobre el proyecto. Perfecto. Nos reunimos con ese grupo. Y
llegamos, ¿no?, a la reunión y ustedes están que todavía no deciden qué hacer. Entonces, ese tipo de reuniones, para que ustedes decidan qué hacer, ya es, digamos, una responsabilidad directa de ustedes. Porque según lo que yo les estaba mencionando, y seguramente ustedes ya lo han notado, cuando hablamos de temas de decisión, los horarios de consulta justamente son los horarios de clase. Si se pide una asesoría fuera de horario de clase, es para un tema puntual específico que quieren ustedes atacar. No para que tomen una decisión, porque para eso están los horarios de clase, ¿no? Entonces, si se les dice, jóvenes, tenemos que hacer preguntas sobre algún tema específico, y no se hacen las preguntas, ¿no? Y no se usa el canal que es el WhatsApp también para poder orientarlos, y me agendan a una reunión, y en esa reunión todavía no deciden, no es correcto eso, pues, porque ya esa reunión tiene que ya haber algo concreto que trabajar, ¿no? Profesor, tenemos un problema con esta etapa específica del proceso, necesitamos que nos orienten esto específicamente, ya, nos reunimos, perfecto, ¿no? Ahí sí no hay ningún problema. Para otro tipo de consultas que tienen que ver con temas de decisión, de que están armando ustedes el proyecto todavía y todo eso, para eso está el WhatsApp y para eso están los horarios de clase. ¿De acuerdo? ¿Sí se entendió, jóvenes? Sí, profesor. Muy bien. A ver, bueno, yo les comento que para esta semana técnica había coordinado por ahí algunas ponencias con algunos ponentes de aquí de Perú y de afuera, pero lamentablemente por tema de horarios no se ha permitido que se puedan dictar estas ponencias. Entonces yo voy a reagendar estas coordinaciones que ya he realizado porque finalmente ya las hice, ¿no? Y les voy a pedir que por favor, Sandra, ¿estás ahí? Sandra. Sí, profesor, lo escucho. Ok, te voy a dar una indicación a ti, pero que en realidad también es información para todos, ¿ya? Actualmente, a ver, aquí lo tengo anotado. Ok. Estamos con un proyecto de promover la innovación en la Jefatura de Innovación y Emprendimiento, ¿sí? Esto ya es un poco saliendo del tema del curso, porque, bueno, ya se absolvieron, me parece, todas las preguntas. Entonces, Sandra, yo te voy a pasar un Google Forms en estos días, ¿sí?, donde se va a pedir voluntariamente el apoyo de los estudiantes que tengan mejor rendimiento. Cuando digo mejor rendimiento, estoy hablando, pues, que por lo menos estén en el tercio del salón, ¿sí? ¿Por qué pedimos la colaboración de quienes están en el tercio del salón? El tercio superior. ¿Por qué? Porque este voluntariado que se va a sacar, ¿no?, va a ser para trabajo en 6 proyectos distintos. No quiere decir que todos van a trabajar en los 6 proyectos, quiere decir que se les va a asignar a uno de estos 6 proyectos, pero que básicamente, pues, va a requerir de tiempo fuera del horario de clase para muchos de ustedes. Obviamente va a tener un reconocimiento, obviamente va a tener, pues, importancia, van a tener respaldo de una, de una o varias organizaciones a nivel nacional e internacional, y realmente pues lo que se va a buscar es crear el ecosistema de innovación y emprendimiento del instituto. Y para eso, como les decía, hay una especie de 6 proyectos aproximadamente en los que se quiere trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, voluntariamente, quienes estén interesados, cuando Sandra les avise, ya tengo el formulario, le escriben ahí al privado, llenan el formulario y bueno, ahí se les va a dar la asignación de los proyectos y todo eso para que ustedes más o menos vayan escogiendo qué es lo que les gustaría, en qué les gustaría participar. No necesariamente lo van a trabajar conmigo, sí, porque para esto he pedido el apoyo de algunos consultores externos que, bueno, por amistad conmigo, hemos podido
hacer por ahí alguna alianza, ¿no? Entonces, en estos proyectos básicamente se va a necesitar pues mucho enfoque, mucho criterio por parte de ustedes. De ninguna manera pues los va a acaparar, ¿no? Pero sí por lo menos les va a absorber, considero yo, unas 4 horas semanales, por lo menos, ¿no? Entonces, se va a lanzar la convocatoria y obviamente esto va a ser bien reconocido también por mí y por algunos de sus otros docentes, ¿no? Espero realmente contar con la presencia de la mayoría. Y entonces, como les decía, la idea es que sean del tercio superior para que no afecten su rendimiento. Pues imagínense a alguien que está mal en sus cursos y encima quiere apoyar en estos proyectos, primero tiene que ocuparse de sus cursos. Lamentablemente es así. ¿Ok? Entonces, jóvenes, la opción está abierta. Obviamente, si alguno de ustedes también está interesado en orientar su línea de carrera hacia la innovación y el emprendimiento, es una buena oportunidad para que vaya aprendiendo muchas cosas que normalmente aprenderlas eh, fuera, digamos, de la institución les costaría carísimo, ¿no? Carísimo. Para que tengan idea, más o menos, de cómo va esta situación en cuanto a costos, en un curso, por ejemplo, de Product Management de una universidad muy conocida de Lima, que se está lanzando, este curso que dura 2 meses cuesta aproximadamente 14.000 soles, ¿no? Para que vean ustedes el costo de capacitarse en estos temas. Es carísimo. Pero, obviamente, para quienes se mueven en el rubro empresarial no es tan caro. Y por otro lado, ustedes van a aprender esos contenidos empíricamente, trabajando en estos proyectos, sin la necesidad de estar pagando tanto dinero. Son contenidos muy valiosos para cualquiera de ustedes y, bueno, les va a ayudar mucho a diferenciarse. Recuerden que estamos en un mundo muy competitivo, hoy más que antes incluso, debido a la coyuntura que estamos pasando, y siempre es bueno aprovechar oportunidades de networking y de integrarse a algún ecosistema emprendedor. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Eso sería todo por el día de hoy. Sandra, ya te paso el formulario en estos días, ¿sí? Si me olvido hasta el día viernes, por favor me haces acordar. Y bueno, jóvenes, nos vemos el día de mañana en el curso de innovación. Por favor, no se olviden su Business Model Canvas. Nos estamos encontrando mañana, ¿sí? A las 4:30, ¿sí? Para poder continuar con la clase de innovación. ¿De acuerdo? Cuídense bastante, jóvenes. Que tengan buenas tardes. Dios los bendiga. Hasta luego. Chao, profesor. No, profesor. Hasta luego, profe. Hasta luego, primero.